La Real Academia Española define dictador como gobernante que asume todo el poder de un Estado y lo ejerce sin limitaciones. Aquí en Costa Rica estamos a 2 meses de las elecciones presidenciales. Lastimosamente, acciones que ha tomado el gobierno actual y propuestas de gobierno de ciertos partidos han causado preocupación sobre el estado de la democracia en el país. Tanto así que el pasado 11 de noviembre la diputada independiente Gloria Navas declaró, y cito: Costa Rica es un país de valientes, Costa Rica es un país de democracia, Costa Rica es un país que respira la libertad. Nosotros somos valientes y no vamos a ceder. Fuera el dictador, fuera el mentiroso, fuera todos aquellos que no quieren proteger las líneas de democracia. Este comentario se dio en el marco de la Marcha por la Democracia, que tenía como lema: sí a la democracia, no a la dictadura. Pero aquí no vamos a cuestionar al presidente actual, al menos no en este video. Tenemos suficientes entidades públicas y medios de comunicación haciéndolo. El objetivo de este video es explicar cómo un dictador puede llegar al poder, porque no hay una sola vía, pero suelen haber señales que nos pueden causar alarma. Para simplificar el contenido de este video, vamos a separar las dictaduras en dos tipos. Vamos primero a hablar de la más conocida, el golpe de Estado. Probablemente esta es la que más has visto representada también en la televisión, el cine y en los libros de historia costarricense. Porque sí, señores, quien no conoce esa historia está dedicado a repetirla. Vamos a hablar de la dictadura de los Tinoco. Primero que todo, un poco de contexto. A principios del siglo pasado, Costa Rica funcionaba un poco como una oligarquía. Probablemente has escuchado el término oligarquía, pero nunca has googleado qué significa a nivel de política. No te preocupes, te tenemos cubierto. La oligarquía es un sistema donde usualmente un grupo específico de personas con ciertos estatus social es quien toma las decisiones al final del país o del Estado. Esto por su influencia en la política. Usualmente estas personas son de clase alta, definitivamente. Para agregar al contexto, hay un conflicto histórico. No estamos tan seguros de cómo se votaba en esos momentos. Existen dos teorías de cómo y quién podía votar. Primero que todo, existe la leyenda negra latinoamericana sobre el voto, donde se explica que se marginaba a ciertos grupos sociales y étnicos, no dejándoles votar y negándoles el acceso al voto. Aunque existen registros constitucionales que prueban que había ciertos requisitos para llegar a votar, en general se consideraba que todos los varones después de cierta edad podían votar. O eso es lo que dice la otra teoría. Pero bueno, quien podía votar al fin y al cabo no importaba, porque existían las elecciones de segundo grado, donde solo podías votar si tenías cierto poder económico y sabías leer y escribir. Entendible. Que esto les demuestre que la democracia no siempre se ve igual en todo el mundo ni en todos los periodos históricos. Pero bueno, ¿qué te cuento? Este sistema no era muy eficiente y era bastante molesto. Así que en 1913 por fin hubo voto directo. Y les falló terriblemente. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría, lo cual implicaba que el Congreso tenía que decidir. 2 de los candidatos renunciaron durante este proceso y el único que quedó no le convenía ni le gustaba al Congreso, así que instalaron uno que ni siquiera había participado en las elecciones. En fin, que a la oligarquía no le gustó para nada esto. Alfredo González Flores era un reformista. Él creó la banca pública y puso a la banca privada a pagar impuestos. Adivina cuál es un oligarca que se vio afectado por esta medida. Sí, Federico Tinoco. Federico Tinoco ya se encontraba dentro del gobierno. Era ministro de guerra y su hermano, José Tinoco, era comandante de la Armada Nacional. Y aquí viene una verdad incómoda. El 27 de enero de 1917, cuando Federico Tinoco realizó su golpe de Estado, tenía apoyo popular. Este es uno de los puntos que queremos recalcar. Es muy difícil empezar tu carrera profesional de dictador sin el apoyo de un sector de la población, ya sea los oligarcas, la milicia o el pueblo del común.
Que sea vivo ejemplo de esto el expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, que intentó darse un autogolpe de Estado para instaurar el poder ejecutivo sobre el de la Asamblea, esto por medio de la ley marcial. Lastimosamente para el expresidente no tenía apoyo de nadie, ni de la milicia, ni del sector productivo, ni de la gente del común, que su propio partido lo terminó traicionando y votando en favor a su destitución, porque así sucedió. La ley marcial no duró más de unas pocas horas. Luego se le terminó destituyendo en menos de una semana con la mayoría de los votos de la Asamblea y con una investigación de traición en su contra. Ugh. Para la suerte de Pelico, este no era el caso. Lastimosamente, Alfredo había sido puesto en su posición no por el pueblo, sino por el Congreso. Así que no tenía el electorado a su favor. Además de eso, estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde Costa Rica está pasando una crisis económica muy difícil de manejar. Si le sumamos a esto que las políticas de Alfredo de impuestos a los oligarcas no lo hacían muy popular con el sector privado, todo quedó en bandeja de plata para que Tinoco tomara el poder. Después del golpe de Estado, Tinoco celebró unas elecciones donde él era el único candidato. Obviamente ganó y se dedicó a poner su propia asamblea, así consolidando el poder absoluto. Fue una dictadura corta, de solo 2 años, pero le hizo mucho daño al país. The United Fruit Company se volvió el principal terrateniente en toda Costa Rica y el Caribe, y quedó así por mucho tiempo, aún después del final de la dictadura. Aunque aún hay golpes de Estado en todo el mundo, uno de los más recientes aquí en Latinoamérica fue el que se dio contra el expresidente boliviano Evo Morales. Evo Morales llevaba 13 años en el poder y después de unas elecciones plagadas de irregularidades en el 2019, la sociedad civil simplemente colapsó. Pero un golpe de Estado no es la única forma de llegar al poder. Y aquí es cuando atamos todo el video a la situación electoral de Costa Rica. ¿Te acuerdas que te dije que Evo Morales estuvo 13 años en el poder? Esto fue gracias a ciertas reformas constitucionales que permitían la reelección continua, pero originalmente llegó ahí por voto del pueblo. Pero bueno, lograste que te votaran. ¡Felicidades! ¿Cómo mantienes el poder? Hay bastantes estrategias. Puedes conseguir la mayoría absoluta en la asamblea y así modificar la constitución a tu gusto, logrando la reelección continua. Bueno, ni siquiera necesitas la mayoría absoluta si creaste suficientes partidos satélites que solo van a fingir oposición y votar por todo lo que quieres. Puedes saltarte esto si consigues el apoyo militar, aunque por obvias razones en Costa Rica eso es un poco complicado, ¿no? Pero aún sin apoyo militar, si tienes suficiente apoyo del pueblo, puedes llegar a hacer cualquier cosa prácticamente. Pero primero, lo difícil es ganarte el apoyo del pueblo. Tal vez tienes que resolver un problema inminente que afecte a la sociedad en general, como lo hizo Nayib Bukele en El Salvador con la situación de las maras. Puntos extras si logras justificar quitarle los derechos constitucionales a tus ciudadanos que ocasionan el problema, ¿sabes? Así podrás justificarlo luego cuando se lo quites a tus opositores políticos. Como lo hizo Hitler. Sí, señores. Hitler fue un dictador que llegó al poder democráticamente y usó muchas de estas estrategias para afianzarse en el poder. Ahora, no soy alarmista. No te voy a decir que vayas y luches por tu democracia. Esta finca ya está en llamas. No necesita más gasolina. Lo que sí te voy a recalcar es que una dictadura puede empezar en cualquier momento y en cualquier lugar, aun si no notaste todas estas señales de las que hablamos. Al principio tal vez ni siquiera lo veas como algo negativo o no notes cambios tan radicales. Es muy difícil distinguir cuando un gobierno con políticas extremistas termina y una dictadura empieza. Lo que sí te vamos a recomendar es que leas los planes de gobierno por ti mismo. Mira las políticas que quieren instaurar todos estos partidos. ¿Qué es lo que quieren cambiar?
¿Quieren cambiar la Constitución? ¿Quieren tener la mayoría absoluta en el Congreso? ¿Por qué quieren tener la mayoría absoluta en el Congreso? ¿Están dispuestos a privarte de tus garantías constitucionales? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Tienen vínculos con los partidos oficialistas actuales? Toda esa información es súper importante. Aunque no lo creas, tu voto vale para algo. Asegúrate de que no vaya un dictador por accidente.